Me da mucho gusto de vuelta estar aquí con todos ustedes y quedamos inconclusos la vez pasada. Yo creo que hay muchas inquietudes muy justificadas y naturales. Por lo tanto, vamos a tratar de responder a lo que alcancemos, ¿no? Porque sé que fueron muchas preguntas y no vamos a alcanzar a todas, pero vamos a ir a las más importantes, ¿ok? Ahora sí, Raúl, comenzamos. Ok, Jajam, bueno, pues buenas noches, Jajam, gracias por estar aquí con nosotros, con toda la audiencia, gracias a todos por sintonizarnos. Muy buenas noches y esperemos que esta entrevista sea para todos de su agrado y que Bezrat Hashem, lo principal y lo primordial, que quede claro y transparente todas las dudas que cada uno de ustedes tiene sobre este tema. Jajam, como bien dijo usted, llegaron muchísimas preguntas al chat, no sabemos si vamos a alcanzar todos, tenemos una hora exacta, pero sí llegaron muchísimas preguntas, pero al margen de las preguntas a mí me gustaría también decirle, Jajam, que llegaron muchísimas felicitaciones también al chat, muchísimos agradecimientos tanto para usted, para un servidor, para el Talmud Torah, para la comunidad, donde pocas veces se abordan estos tipos de temas con tanta claridad, con tanta transparencia, con tanta apertura. Y bueno, la gente en la primera parte, que como bien dice usted, quedó a medias por el tiempo, la gente quedó muy satisfecha, muy contenta. Y bueno, nada más quería transmitirle esta felicitación de parte de todos los que nos escucharon y este agradecimiento. Bueno, ok. Me da gusto. Y la verdad que vamos a empezar con la primera pregunta, que va en torno a lo siguiente, porque hay que ser claros o hay que ser objetivos y hay que ser honestos y sinceros. También dentro del chat vi unos cuantos mensajes que me parecen que eran de la misma persona, donde aparentemente se sintió un poco molesta esta persona que escribió en el chat de cómo a lo mejor nosotros con esta clase estaríamos motivando, incitando a que las personas, a que nuestra comunidad, nuestros socios vean esta serie y vean películas y vean televisión, etcétera. Entonces a mí me gustaría, Jajam, antes de comenzar, que nos explique cuál es el verdadero objetivo por lo cual decidimos hacer esta clase. ¿Por qué vio la necesidad usted de hablar con tanta transparencia y claridad y apertura sobre este tema? Bueno, qué bueno que haces ese comentario, que es importante esclarecerlo. En primer lugar, a mí me hubiese gustado que no se hubiese publicado, no nada más de no verla, esa serie, porque la verdad dio una imagen muy desvirtuada y distorsionada del judaísmo. La gente alejada, no judía y todo que ven eso, se lleva una impresión absolutamente negativa. Obviamente que yo ni pedí que la vean ni que la hagan, simplemente la realidad es, dice, la inquietud me surgió porque, bueno, también fue una idea de Moijilu, de que toda la gente estaba preguntando y cuestionando y queriendo saber si de verdad lo que se muestra ahí es verdad, así es, qué es del judaísmo de verdad o qué es de ese grupo. Entonces yo vi la obligación, no nada más como una idea, sino la obligación moral de esclarecer para dar la verdadera imagen del judaísmo. Obviamente que no le estoy diciendo de que si lo tiene que tener que verla o no, cada uno, nadie pregunta y cada uno ve lo que está acostumbrado a ver, pero en base a esa realidad. Independiente, ¿no? De ver lo que quiere y de hacer lo que quiere. Independiente, en base a esa realidad, sentí la obligación ante la inquietud de muchísima gente poder responder y esclarecer acerca de este tema. Y la verdad, voy a decir algo que estuve investigando sobre este tema, obviamente, cuando vi esas inquietudes y pensé llevar a cabo este evento. Vi varias entrevistas que hubo en el mundo. Es impresionante el impacto que causó a nivel mundial, no solamente aquí en México, en la comunidad. Bueno, es internacional. Sí, desde España y otros lugares hubo entrevistas. Vi algo que me llegó mucho y me molestó y que sin mala intención el comentarista de esta serie, sin nada, sin dolo y sin nada negativo, pero lo apunté, hizo este comentario.
dice, los sueños de Esti, está contando lo que pasó en la serie, y dice, los sueños de Esti van mucho más allá de lo que la religión judía dicta. No dice de lo que su grupo, de sus costumbres. Dice, va mucho más allá. Él lo hizo inocentemente, creyendo así. Entonces, que ella tenía sueños y quería salir adelante, y la religión judía le dictó otra cosa, entonces por eso se sale. Me dolió mucho ese comentario, ya creo que tal vez ese comentario me inspiró a decir, estoy obligado a esclarecer qué es la religión de verdad y qué es ese grupo jasídico, ¿no? Son sus prácticas o qué es lo que enseña en esa serie, que no forzosamente tampoco, en muchas cosas tampoco representa al grupo jasídico. En algunas cosas sí, la describe como son, y en otras cosas no, como ya lo dije la vez pasada. Yo creo que eso es principalmente a no permitir que se desvirtúe y se distorsionen los valores de la religión, ya que no es cierto. Me queda muy claro y bueno, en conjunto con todo el Talmud Torá y los que organizamos esta plática, siempre el objetivo fue correcto, positivo y como bien dice usted, para esclarecer las cosas que aparentemente o que realmente se pueden desvirtuar en una serie de televisión, en una película, porque al final lo que quieren es vender, tal y como usted bien lo dice. Ahora, antes, me gustaría decir un último comentario antes de empezar directo con las preguntas, Jajam. Perdón, la verdad, también... vi un comentario que dice que no se escucha bien, se escucha cortado. ¿Tú tienes buen se escucha internet, muy bien. Wi-Fi? ¿Qué? Se escucha muy bien. Ok. Vi ahorita un comentario, pero puede ser esa persona que no lo tiene bien. Sí, ok. Se escucha bien. Sí. Yo Sigue. creo que estamos bien. Continúa. Nada más antes de empezar un último comentario, porque al final de cuentas todo esto genera un morbo, ¿no? Porque estamos hablando no de cosas muy tradicionales en las que los jajamín suelen hablar comúnmente, y usted, más que nada siendo el rabino principal de una comunidad, también genera todavía más morbo que dé la cara para hablar de este tipo de temas. Y hay muchas personas que se preguntaron y que nos preguntaron si vimos la serie que al final de cuentas tienen como, voy a decirlo así, este morbo de saber si los jajamín nos sentamos en el sillón de la casa sin tener que hacer nada a ver la serie. Cuénteme. Bueno, sinceramente yo ni sabía que existía esa serie en el principio. En base a las inquietudes de muchísima gente que me preguntaron, oye, ¿qué opino y todo? Y para poder hablar de esto, obviamente que vi lo relevante, lo que necesitaba ver para documentarme. No puedo hablar de algo y dar una opinión si no tengo un conocimiento bien fundamentado y claro. No puedo basarme en que alguien me dijo que fue así y dar una opinión irresponsable. Entonces, no solamente, bueno, vi lo necesario, lo relevante, lo que tenía que ver, lo suficiente, sino también indagué acerca de los libros que escribió, de cuál es su historia real, hice la comparación y vi entrevistas, que hice lo que se requeriría para poder dar una opinión objetiva y fundamentada y con responsabilidad. Yo creo que era mi obligación. No voy a hablar de algo que no sé, que no conozco. Obviamente. Claro, no fue sentarnos a ver la serie por distracción, sino literalmente para sentarnos a platicar y dar un argumento correcto, ¿no? De lo que se quiere. Pues bueno, muchas gracias, Jajam. Después de lo ya dicho, me gustaría empezar con la primera pregunta. Como todos lo saben, esta serie tiene 4 capítulos y en el primer capítulo de la serie aparece cuando quieren casar a esta muchachita, esta jovencita, Esti Shapiro. Y lo dije adrede así, porque la quieren casar. Yo no sé si ella se quería o no casar, pero la quieren casar. Y todo este tema de quererla casar implica desde que le escogen al novio, desde que los padres deciden con quién va a salir, si se autoriza, si se va a casar, si no. Perdón. Raúl, te corrijo, bueno, en ese caso no fueron los padres, fueron los abuelitos. Los abuelos todavía, perdón, correcto, porque ni siquiera los papás estaban correctos, la mamá estaba fuera del círculo y el papá, bueno, no tenía ni voz ni voto, pero al final, en términos generales, le escogen a la pareja sin, creo yo, tener en cuenta la decisión o la opinión de la jovencita, que es la que se va a casar y es la que va a vivir con él. Ok. Bueno,
yo no sé qué tanto lo practiquen o no así. Vuelvo a esclarecer, yo en estas 2 sesiones no vengo ni a juzgar, ni a decir lo que se ve está mal de ellos, porque lo que hagan mal, pues tienen que corregirlo. Yo digo en mi opinión, lo que está correcto según la visión de la Torá. Me refiero, ¿cuál es la filosofía y el enfoque de nuestra religión al respecto? Decir, considero absolutamente que la forma como se describe en la serie, de cómo se lo imponen o se la escogen y la forma que lo conoce tan así rápido, no es la forma correcta. Es la decisión, yo considero, la más importante de la vida del ser humano, es decidir con quién se va a casar. Más que qué negocio va a hacer, es su futuro y todo lo que... Entonces, es una decisión que hay que hacerla con mucha conciencia, mucha responsabilidad y tener claridad de cómo escoger. Mira, la única ventaja que le veo a ese sistema de que los papás, los tíos, los abuelitos escogen, es contra el sistema moderno, que hay un detalle de que se escoge también, se investiga que sean familias conocidas, que tengan valores, que no sea de por ahí. Y hay veces en el sistema moderno, que es la desventaja, que uno en un bar o en un crucero o lo que sea, encuentra a quien sea y después de que ya hay atracción, ya uno se llega a cegar de ser objetivo y de buscar realmente los valores, si es compatible o no, porque ya están cegados y hay una atracción. Entonces esa es la desventaja. Pero por otra parte, obviamente, se aprende hasta de la Torá, que dice con Rivka, que dice, Nikra la Nahara venishalat pia. Llamemos a la joven y vamos a consultarle si ella quería, cuando fue Eliezer a buscar novia para Isaac. Sí, y dicen los Jamim que dijeron, vamos a llamar a las jóvenes y preguntarle si ella está de acuerdo. Entonces, obviamente, que ahí dicen que tiene que ser con su consentimiento total. Existen prácticas hasta hoy en día en ciertos grupos musulmanes y demás, que la casan a sus hijas a la fuerza. Eso está terminantemente prohibido, si no es con el consentimiento absoluto. Yo creo que eso, incluso en los grupos más ultraortodoxos del Hasidim, saben eso, que ella lo tiene que aceptar, y ahí también se demuestra que al final lo acepta. Pero imponerle o presionarla, eso de ninguna manera. Y además, lo que no me pareció de esas escenas que se demuestra el noviazgo, un ratito verse, platicar, sí se requiere mucho más de conocimiento. Y quiero aclarar, con todo y todo no es suficiente. También quiero aclarar que, quiero tratar, como dije, decir las cosas objetivas con fundamento. No estoy defendiendo ni atacando. Lo que es lo que no. Quiero aclarar también que nadie crea que con un noviazgo más largo se conoce verdaderamente a la pareja, porque es muy diferente en el noviazgo que ya casados. Pero por lo menos hay que tener una base, tiene que haber más conocimiento, más diálogo y todo, conocer, pero igual no es suficiente. Yo siempre digo un chiste que no es tan chiste, que le pregunta a la novia a su novio, ¿me quieres? Sí. ¿Me adoras? Sí. ¿Me amas? Sí. Le dice, ¿te vas a casar conmigo? Dice, no cambies de tema. Ok, porque vemos en la realidad cuántas parejas, años de novios y 3 meses de casados, se perdió todo el encanto. Claro, entonces tampoco es garantía. Sí, no quiere decir que sea suficiente, pero por lo menos tiene que haber, ya que igual con eso no alcanza, pero por lo menos tiene que haber con las reglas que establece la ley, la halajá, todo, pero tiene que haber más conocimiento que eso. Yo creo que Jajam, según lo que usted está diciendo, es encontrar el equilibrio, el punto medio, como dicen coloquialmente, sí. Ni muy, muy, ni tan, tan. Encontrar el punto medio, el equilibrio. Y para lo que usted decía, a mí me parece que estará de acuerdo conmigo que siempre será importante, claro, que uno mismo decidir con quién se va a casar, pero siempre
tomando en cuenta el consejo de los padres. No la imposición, sino tomando el consejo de los padres. Y yo creo que ahí está el punto Sí. medio para poder tomar esta decisión, ¿no? Porque los padres, con la sabiduría, la experiencia, creo que pueden tener una visión más amplia de lo que uno mismo tiene, que en ocasiones estás influenciado por la atracción y por muchas cosas más. Sí. Bueno, voy a agregar algo que no va a ser muy popular lo que voy a decir, por lo menos los padres se van a enojar, pero tengo que decir, yo acostumbro a decir la verdad, dice, para que vean que no solamente que no cabe esa imagen de imponerles, de hecho, según la halajá, debe ser el Talmud, un joven cuando ya tiene su edad, que se vaya de edad, si los papás se oponen rotundamente y él quiere casarse y considera que es lo bueno, tiene todo el derecho a hacerlo, que es, aunque se opongan, no nada más que no le pueden imponer. Obviamente, como tú acabas de decir, no es lo correcto ni lo recomendable, porque los papás quieren el bien de los hijos y ven cosas con sus experiencias. El joven puede estar cegado y no ver ciertas cosas que después va a ser contraproducente. Pero para que quede claro que la idea de la Torah no es esta, son dos cosas. Uno, que no cabe a la fuerza, y dos, que hasta tiene el derecho ella o él, aunque los papás no quieran. Entonces, absolutamente eso no entra y es falso. Ok, Jajam, y siguiendo el mismo... Ay, no se oyó, perdón. No te estoy oyendo. ¿Me escucha? Ahora sí, sí. ¿Me escucha? Vuelve a repetir porque no se oye. Sí. Siguiendo este mismo tema, nada más una pregunta corta, donde hay gente que preguntó por qué él tenía que comenzar a hablar primero en su primera cita. Que de entrada las citas no son las comunes, ¿no? Porque la cita es en una casa, con los chaperones atrás, que se entienda el término de chaperones, que son las personas que están acompañando atrás, viendo qué pasa, si se gustan, si no, si hicieron clic, si no. De por sí no es una cita común. Dentro de esta cita que no es tan común, pareciera ser que ella no puede comenzar la plática, comenzar a hablar, él tiene que hacerlo. ¿Es un tema de recato, es un tema de tzeniut, es un tema de qué? Bueno, sinceramente no hay ninguna regla religiosa que indique eso. Me refiero, no hay ninguna, es una costumbre de ese grupo jasídica de un recato extremo, tal vez, decir que la mujer, ella espere que él tome la iniciativa, que hable, pero obviamente que no es así como se practica también entre los judíos ortodoxos normalmente. Es decir, quien tenga el valor de empezar, hay mucha pena, hay veces la primera vez todo, pero eso es algo muy, muy personal y no hay ninguna regla que lo indique, que lo establezca en estas bases. ¿No cree que sea una demostración de quién tiene que llevar la iniciativa en la casa? Que para ellos a lo mejor sería el tema de que el hombre tiene que siempre mostrar la superioridad o el comienzo, etcétera. ¿Cree que es un tema de eso o nada que ver? Yo me imagino que ellos lo pensarán más con un enfoque más de recato, de decir que la mujer no tiene que tomar iniciativa, pero vuelvo a repetir, eso no tiene un fundamento, así que sí tiene que ser la religión. ¿Sabe qué me llama mucho la atención también? Y con esto doy pie a la siguiente pregunta. Están este grupo de Hasidim, están viviendo en Nueva York, en la colonia, en Brooklyn, en Williamsburg, y obviamente que el idioma es el inglés. Y también aparecen facetas en la serie donde parece ser que les exigen dentro del círculo a guardar su idioma original, que es el yiddish, y no, vamos a decir, caer en la asimilación en el tema del idioma. Yo me quiero imaginar que es como en Mitzray, como en Egipto, que la Gemara dice, que el Talmud dice que el pueblo judío guardó su idioma, sus vestimentas, etcétera. Parece ser que hay un tema aquí también de que inglés no es solamente yiddish por arraigarse a las costumbres judías. Sí, bueno, no parece ser, de hecho, yo creo que muchos tienen esa idea en esos grupos y la considero también, con todo respeto lo digo, pero una idea absolutamente equivocada, errónea, porque uno donde vive, en el país que vive, tiene que tener los conocimientos. Además, se necesitan hasta para necesidades de emergencias, digo, poder hablar el idioma del país. Y de hecho, yo en estos días, ya lo comenté la vez pasada, que estoy dando todas las noches
una clase del Pirkei Avot, y de paso cuento la historia de los grandes Jamim de esa época. Y mencioné en varias ocasiones, que así lo menciona en el Talmud y en las fuentes, que como Hillel y Rabban Gamliel, los grandes, que tenían el conocimiento del griego y de la filosofía griega, porque estaban con ellos viviendo para saber, entender y saber dialogar, y tenían encuentros y ciencias. Uno de ellos le salvó, le curó, sabía medicina y curó a la hija del César, y etcétera. Conté varias historias que están en el Talmud. Entonces, absolutamente no es la visión de la religión. Entiendo que cabe decir, bueno, una tradición de seguir hablando el yiddish porque es su idioma y, como tú dices, su tradición. Para que no se pierda, ¿no? Para que no se pierda, como también el ladino entre los sefaradim, aunque ya se perdió casi prácticamente, pero que lo hablaban como una tradición. Pero eso está correcto, pero de ahí a no aprender el inglés, ahí sí es un error absoluto, es una necesidad y más... Es responsabilidad, como dices. Responsabilidad. Dice, la Torah promueve la cultura en general, pero por lo menos en el país que vives, el idioma que se habla, eso es a fuerzas. Aprender otros idiomas es recomendable, pero tal vez no es obligatorio, pero del idioma que se habla es a fuerzas. Eso es... Ok, es absoluto. Y siempre de la mano con conservar, es decir, tiene que ir de la mano el aprender como un acto de responsabilidad y de la mano conservar el idioma de tus tradiciones. Sí, no está peleado, no está peleado conservar peleado. todos los tipos, todas las tradiciones, no nada más el idioma, la comida, y eso es lo que uno está acostumbrado, pero no solamente que no contradice, sino al contrario, complementa, así como no quiere decir que deje de estudiar Torah o conocer mis raíces y demás porque estudie matemáticas. Nada que ver. Eso complementa, me refiero, no por eso voy a dejar de estudiar eso. Nosotros, yo en mi mesa, a veces hay días que hay chilaquiles y hay veces que hay kipe, ¿no? Entonces, sí. Y hablamos español y hablamos hebreo también a la vez y estudiamos en hebreo y rezamos en hebreo, pero como bien dice, esto no se consideraría un acto de asimilación. Ok, Jajam. La pregunta que viene, quiero que se agarre bien de la silla, por favor, porque sí está fuerte, sí está dura. Raúl, creo que lo voy a meter que estoy curado de espanto. No me amedrenta ninguna pregunta. Como les conté, no sé, que hago una actividad Dispárale al Rabino con los jóvenes, donde les pido que sin ninguna censura acepto cualquier pregunta y voy a responder en base a lo que nuestra filosofía lo transmite. Así que tranquilo, dispara. Ok, Jajam, voy a disparar entonces. Y la verdad que no es un disparo mío, es un disparo de alguna de las personas que escribió en el chat la semana pasada, pero se me hizo muy importante esta pregunta y se la voy a transmitir, más por lo que estamos viviendo en la actualidad. Es una realidad, no se puede tapar el sol con un dedo, está en las noticias, está en las redes sociales, que en la actualidad el comportamiento, la conducta, el accionar de este grupo jasídico en comportamiento conforme a lo que consta con el COVID-19, el coronavirus actual, no ha sido el más digno, el más ejemplar. Es decir, han salido en las noticias, han sido noticia en el mundo entero y la gente quiere saber por qué sucede esto, si estamos hablando de un tema de salud, si estamos hablando de un tema de vida y muerte, y la realidad es que la Torah nos indica, Jajam, que la salud está por encima de todo, ¿no? El Pikuach Nefesh, el riesgo de vida, empuja cualquier ley de la Torah. Entonces, hay mucha gente que está consternada con el accionar y la conducta de este grupo jasídico ante el coronavirus. Y si me permite, también una de las personas escribió en el chat que parece ser que fue el mismo, la misma reacción cuando salió el tema del sarampión, que había salido la vacuna del sarampión y no aceptaron vacunarse. Cuéntanos un poquito en qué radica esta manera de pensar, esta filosofía de ellos, contraria a la del mundo entero. La verdad que consterna mucho, Jajam. Ok, ahora sí que me pusiste el dedo en la llaga. Tengo un tiempo desde que comenzó esto y viendo todas esas escenas, de verdad con un coraje, un dolor, de verdad... Un agujero en el estómago. Un agujero en el estómago y me hice literalmente, como dicen, mala sangre, hice de coraje por esa situación, porque
es algo tan opuesto al mensaje de la religión, y lo dije en varios videos que transmití. Efectivamente lo que estás diciendo es una triste realidad. Y aquí sí voy a ser muy enérgico y muy cortante o tajante en lo que voy a decir, y me da, lo siento mucho a quien le quede el saco, pero esa es la verdad. Yo vi videos y comentarios y hasta rabinos que trataron de defenderlos, porque este fenómeno pasó en Bnei Brak también, en Israel, la ciudad que fue donde más hubo contagios. Pasó lo mismo que en Williamsburg, en ese lugar que estamos hablando de Sandmer, como en Borough Park, como en otros lugares de Estados Unidos, de colonias de gente muy religiosa. Y el argumento, muchos dijeron, bueno, como ellos no tienen tecnología y no estaban enterados, pero perdón, pero no es cierto. No es cierto, porque después de todas las advertencias que se les dio de los mismos rabinos, igual siguieron reuniéndose para rezos, para una levaya, que es cuando fallecía alguien, etcétera, y eso está totalmente opuesto a los valores de la Torá. La Torá te dice que cuidar la salud y no arriesgar la vida está antes que Shabbat, que Kippur, que todos los valores, y eso lo repetí varias veces, hasta me da pena repetirlo. Y justamente el que lleva la religión es lo que tiene que entender que no es mejor decir hago un rezo con Minyan para cumplir con Minyan, violando, poniéndose el menor riesgo que sea, aunque sea un riesgo pequeño, pero una posibilidad. Es condenable totalmente esa actitud, además del Hilul Hashem, y además la mala imagen que se dio al mundo porque salió en todas las noticias. Y vuelvo a repetir, nosotros llamamos más la atención. Hubo otros grupos no judíos que también hubo reuniones y demás, pero ahí no se resalta de la misma manera como en esto. Tenemos doble responsabilidad. Primero, que es una obligación religiosa de no ponernos en riesgo, y más si hay una advertencia clara de que esto es un riesgo. Y dos, que hay además... Y más aquí, Jajam, que aparte, más aquí todavía, que no nada más te pones tú en riesgo, sino al ponerte tú en riesgo, aparte pones en riesgo a los demás. Exactamente, fue el primer mensaje que di sobre este tema, es y si uno no le importa de uno mismo, no tiene derecho a exponer a otro. Y lamentablemente, eso sí tuvo consecuencias. En Brooklyn hubo más de 1,000 muertos, gente religiosa. Es impresionante, la cantidad en proporción no tiene paralelo. Y es una tristeza, y si voy a ser más todavía enérgico, y lo tengo que decir porque tengo ese dolor como rabino, conociendo los valores de la Torá, y que se contradigan de esa manera, muchos fueron cómplices de asesinato. Lo voy a decir terminantemente, porque aquella persona que dijo no pasa nada, me vale, y voy a violar las reglas, y hubo una persona mayor que se contagió por él y murió, eso es complicidad en asesinato. Sí, sí extiendo un dedo acusador, y no hay perdón. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Esto es justamente donde entra el término, la definición más clara de fanatismo, de extremismo, de ceguera. Eso es fanatismo. No hay razonamiento. Decir, porque aquí no estamos hablando, los rabinos dirigentes sí advirtieron, y fuerte, que está prohibido hacer esas reuniones, pero esa es la mentalidad de gente que desvirtúan la religión. Y lo mismo que pasó con el sarampión, no usar una vacuna que permitió que haya contagios y que se extienda, y además el Hilul Hashem, el antisemitismo que eso provocó, por fanatismo, por decir que si eso vino, que ni era cierto, yo hablé de eso en otra ocasión, por decir que la vacuna tiene algo de cerdo y que es mentira, aunque lo tuviese, no hay ninguna prohibición, no existe vacunarse algo, aunque tenga algo de cerdo, uno no está teniendo provecho ni lo está comiendo, y más si es para la salud. Entonces eso es abominable. Así directamente lo digo, con los términos más fuertes, y que me critique quien me critique, sí lo estoy señalando asesinos en quien provocó, que porque no le importó, y no hay justificativo. Al principio puedo entenderlo. Puede ser que la información en Bnei Brak y todo les llegó más tarde porque no usan internet, no tienen algunos medios de comunicación. Noticias, etcétera.
Eso estoy de acuerdo. Pero eso no sí es justificable, porque esto es algo que el mundo entero lo sabe. Yo vi un anuncio en Lakewood, uno de los lugares más religiosos, que pusieron en la entrada, no lo pusieron gente no religiosa, gente religiosa que pusieron en la entrada, decir, Rotzeach, asesino, te estás manchando las manos con sangre, quien está yendo al templo a rezar y reunión de gente. Entonces, ahora sí me hiciste enojar con esa pregunta, porque de verdad me siento muy molesto y me siento apenado que gente que lleva la religión, que tiene que saber lo que estoy diciendo, no estoy diciendo en mi nombre, lo estoy diciendo en nombre de la Torá y lo que Dios nos enseña, y lo dijeron todos los rabinos. Y lo más básico que hay en la Torá. Sí, y degraden esta imagen del judaísmo por fanatismo y ceguera. Ahí no hay otro término. Y no quiero seguir hablando. Mejor pasa a otra pregunta. Sí, no, ya voy a pasar a otra pregunta porque ya vi que sí trae dolor adentro. Más allá de enojo, veo que le dolió en el corazón y en el alma y es por eso su reacción. Pero mire, ahorita estoy viendo. Y si no me equivoqué, creo que alcancé a ver. Alguien que está haciendo la pregunta y la voy a contestar inmediatamente. Que dice si esto cuenta como la Shonará. Y dice que no sé qué tiene que ver esta pregunta con la serie. No creo que ayude a unir al pueblo. Quiero que quede muy claro a la persona que hizo esta pregunta, y con todo respeto lo digo. Sí, realmente estoy de acuerdo con lo que dice, que no tiene que ver con la serie. Dice, yo entiendo que eso lo mandaron y lo estás haciendo porque dijimos que vamos a responder. Y efectivamente no tiene que ver. Pero esto no es la Shonará, el que conoce las reglas de la Shonará. Primero, que no hablé de nadie en particular. Eso es algo que se divulgó en todos los medios de comunicación, de periódicos en Israel. Todos saben que en Bnei-Brak y todo. Y lo estoy recalcando, que se lo digo no para acusarlos a ellos, sino para hacer conciencia, porque sigue habiendo gente, y hace una semana, fue el gobernador de Nueva York a una levayá, que será donde había más de 100 personas, él mismo fue para llamarlos. Para sacarlos, el alcalde fue para sacarlos. Sí, el alcalde, pero la gente sigue sin hacer conciencia. Estamos hablando de pikuach nefesh, de exponer vidas de cómplice. Entonces es obligación, me siento con una obligación moral de hacer una advertencia de eso. Esta crítica es una advertencia. No tengo nada contra ellos, tengo mucha familia en esas colonias en Nueva York, y tengo familia en Bnei-Brak, y no estoy hablando de nadie en particular, pero aquella persona que le queda el saco, aquella persona que por ceguera, fanatismo, no hizo caso a los grandes rabinos, lo dijo el Stapler, el Rav Kanievski, pero no el Stapler, dijo. Chaim Kanievski. Rav Chaim Kanievski dijo, que todos, el que conocen, el que preguntó lo conocerá, dijo eso, que el que es cómplice de asesinato y que se lo puede denunciar, si se lo puede denunciar a la policía al que está haciendo eso, seguro que puedo yo advertir de no comportarse de esa manera, porque no estamos jugando, estamos hablando de riesgos, poner en riesgo de vida de la persona. Y terminantemente le digo al que hizo la pregunta que cheque las fuentes. Eso absolutamente no es la Shonará, no entra para nada en las reglas. Y no nada más. Al contrario, es una mitzvah lo que está diciendo. Es una mitzvah y obligación de hacer esa. Y lo hicieron grandes rabinos criticando a esa gente. Y vuelvo a repetir, si sería con un nombre y apellido de una persona, ahí sí. No estoy hablando de nada en particular. El que lo hace, que sepa que está haciendo muy mal y advertir que no se haga. Muy bien, Jajam. La verdad entiendo su pregunta y al margen, yo he visto ahorita respuestas en el chat de Kol HaKavod, Jajam, por su respuesta. Así que muchas gracias. Ya le voy a cambiar de respuesta porque ya ahorita por poquito se va a quitar el saco y la corbata y se va a remangar. Mejor le seguimos. Ok. La pregunta que sigue, creo que es una pregunta que aparentemente, Jajam, podría sonar superficial, pero creo que si la analizamos, creo que puede tener mucha profundidad y quiero analizarla junto con usted. La pregunta que apareció en el chat la semana pasada era así: ser más extremo, optar por el lado más extremo en la religión, en el judaísmo, o, si se me permite, a lo mejor pasar esta línea y convertirlo en fanatismo. ¿Aleja a la persona de Dios, es decir, resulta en algo positivo, o resulta en algo negativo, aleja o acerca a la persona a Dios? Es decir, este tipo de visión, este tipo de manera de llevar la religión al extremo,
¿sí resulta positivo a fin de cuentas y te conecta con Dios o te aleja? Ok, es una pregunta muy interesante porque hay muchas reglas que ponen a veces más allá de lo obligatorio, que están hechas para proteger, para cuidarse de no, que la gente no se asimile, no se vaya, como que cuidar. Es un tema muy, muy extenso y profundo y muy interesante analizar esto. De hecho, yo hice una investigación de las fuentes. Si recuerdas, Raúl, les di una plática al grupo rabínico, si recuerdas, en una de las clases de las juntas, sobre este tema, que traje Sí, todas las 100%. fuentes. Correcto. Y a mí me gustaría, aprovechando esta pregunta tan extensa y tan profunda, hay cosas que sí, decimos también, dicen los Jamim, Beasita, Beasuse Yag la Torah, es una barda para no llegar. Hay cosas que protegen, pero también yo creo que hoy en día muchas de esos, cuando es más allá y no es necesario para proteger de que alguien se aleje y se exagera, tal vez a una mayoría del pueblo de Israel lo hace que rechace. Cuando ven algo tan exagerado, tan difícil, tan complejo, entonces dicen, mejor me quedo, creo que eso no es para mí, no voy a poder. Y si se expondría la Torah como realmente es, porque la Torah te dice, loto sifu velotigreu, no agregues ni quites. Dios Ni nos más ni pide, dice menos. textualmente la Torah. Obviamente que hay cosas que pusieron los Jamim, que no es agregar, es para proteger, como el clásico ejemplo de que en Shabbat no se puede prender fuego. Los Jamim dijeron, no agarrar el encendedor o un cerillo porque pues se le puede olvidar y prender. Eso no es agregar, sino es proteger lo ya existente. Pero Eso eso no es se un tema. considera exageración, vamos. Eso no es exageración. Yo quisiera ahorita sugerir de que esta pregunta en particular, que realmente tampoco es directo, así como dijeron antes, bueno, es de la película o de la serie por el concepto, ¿no? Claro, Pero resulta de la que serie. yo quisiera que es un tema muy actual, muy interesante, tal vez hacer una sesión especial para analizarla y responder a esa pregunta. Okay. Considero que cuando se llega, como dije, el caso, justo la pregunta anterior, el caso de fanatismo, que ya no es poner bardas o cuidar o proteger, ahí es directamente fanatismo, ceguera, no hacer algo contra la Torah por fanatismo, eso 100% que aleja. Eso no cabe la menor duda a todos. Y si además del daño, aleja. Pero hay ciertas cosas que protegen y ciertas cosas que alejan. Yo creo que la mayoría de exageraciones, cuando va más allá de lo que debe ser, seguro que aleja y hace que la gente no se identifique y tenga miedo de acercarse. Yo creo que para responder esta pregunta, como bien usted dice, al 100%, tendríamos que tener muchísima información. Como bien dice que usted nos puede dar, Bezrat Hashem, en otra ocasión, ¿no? ¿Qué es exageración? ¿Qué está dentro del marco de la halajá? ¿Qué ya es fuera del marco de la halajá y es en contra, ¿no? Entonces, falta mucha información que debemos de saber para contestar esta pregunta al 100%. Sí, y me gustaría, no la estoy evadiendo, al contrario, quiero darle la importancia que tiene y esclarecerlo extensamente. No llevarme ahorita toda la hora en eso porque no alcanzaríamos. Y los invito, vamos a anunciarles a una plática especial sobre este tema. Ok, Jajam, la siguiente pregunta, y la tengo que hacer porque apareció en el chat, y la verdad le soy sincero, acaba de volver a aparecer, no la misma pregunta exacta, pero sí más o menos en el mismo contexto. La pregunta es si, como aparece el tema de la intimidad en la película, en la serie, es tal cual como la Torah nos indica que una persona ortodoxa debe de llevar a cabo la intimidad, es decir, con ropa, en una sola posición, etcétera. Pero también acaba de llegar la pregunta ahorita que los religiosos no sabemos nada de intimidad. ¿Es verdad esto o no? Le digo, yo lo acabo de ver ahora escrito, no sabemos nada de intimidad. Y la semana pasada llegó, si la manera en que muestran cómo se lleva a cabo este tema es la manera real que la Torah nos indica en la que tenemos que abordar este tema. Bueno. No sabemos nada.
Oye, yo creo que el que conozca las familias de 12 a 18 hijos, yo creo que algo deben saber, ¿no? Ok, bueno. No, Bueno, pero jajam, es la entonces, cigüeña, es la cigüeña. ok. Ok. Bueno, ok. No, eso fue vacilado, voy a contestar real. Real. Eh, eh, yo creo que algo mencioné la semana pasada sobre este tema y lo vuelvo a reiterar, que hay muchísimos mitos que rondan alrededor, el mito clásico, no voy a mencionarlo porque si me estás preguntando si se lleva a cabo con ropa, voy a mencionar el mito más conocido y difundido, que los ultraortodoxos tienen relación ¿cómo se llama? A través de una sábana, ¿no? Una sábana agujereada. O la semana pasada, como vimos, que creo que acaba de llegar también una pregunta, creo que alcancé a verlo de reojo, ¿no? De que si es el sexo solamente para procrear. La semana Correcto. pasada Eso respondí, ya lo tomamos la semana lo pasada. tomamos, que el sexo no nada más que no es nada más para procrear, es mitzvah de dar placer, eso ya lo dije que está explícito en la Torah. Pero además de eso, quiero que quede muy claro la ironía de esta idea del mito de la sábana, que muchos de los oyentes creo que la habrán oído o pueden creer en eso. No sé si hay alguien que lo practique o no, no, eso no soy responsable, pero si alguien lo Sí, hace no. está absolutamente, es negativo y está equivocado totalmente. Y voy a decir cuál es la visión de la Torah al respecto. Eh, yo, bueno, estudié también la carrera de Dayan para llevar a cabo divorcios de juez. En esa carrera también se estudian las halajot de las leyes, de cuándo se justifica un divorcio, incluso sin que uno pague la ketubá, que ya no tiene la culpa, y puede decir, o cuando no se investiga más, dice que es una razón absoluta de divorcio. Es increíble. Una de las razones que justifican un divorcio, que uno puede solicitar el divorcio por eso, así lo dice textualmente en la Halajá, si por las razones que sean, por la educación, por la pena, por la ansiedad, si alguien exige, quiere tener relaciones con ropa o con sábana, por decirlo así, que dice que una sábana intermedia, dice, es una anomalía, se considera, y es un justificativo, ni más ni menos, para pedir el divorcio. Ah, Está wow. haciendo algo fuera de lo normal, me refiero, y entonces, imagínate, si es justificable el divorcio, es obvio y evidente que no cabe que alguien piense que así debe ser. Y si alguien lo llega a hacer así, es absolutamente ignorante y no tiene la información, el conocimiento de la región. Está claro, está en el Shulchan Aruch claramente, cualquiera lo puede buscar la fuente. En el Dice, Simán Reishmem, ¿no? Es donde aparece Jajam en el Shulchan Aruch, donde, por sí, lo contrario, el Shulchan Aruch dice que tiene que ser sin por ropa eso, ambas personas, de ayuno y ambas basar echad. personas. Y si alguien por la razón que sea quiere, no estamos hablando una vez casual por alguna razón, pero de fijo de esa manera, es un justificativo de divorcio. Yo creo que más que claro está que no cabe. Es lo mismo que mencioné la semana pasada, que también había hecho una actividad sobre la película Kadosh de hace mucho tiempo, que es esa la imagen que se da de forma impulsiva, abusando, que será el hombre terminando rápido y la mujer dejándola, como utilizándola. Es todo lo contrario en la Torah, ya dije, tiene que ser con la máxima sensibilidad, comprensión, buscar de darle placer, de suavidad Que en sea todos los digno. aspectos, digno y al contrario, voy a agregar más. Según la Kabbalah, hay una recomendación que dice que los dos cuando tienen relaciones tienen que estar totalmente desnudos. Y cuando hablo de desnudos me refiero sin un calcetín, que hay un concepto cabalístico como fueron creados Adán y Javá desnudos y eran medias almas, como ya lo dije, y se unen cuerpo y alma, hay una recomendación que tienen que estar totalmente desnudos. Entonces, Cabalísticamente. cabalísticamente, recomendación, tampoco es Claro, obligatorio que no tenga claro. un calcetín, pero se considera absolutamente, digo, una anomalía y no cabe eso en el judaísmo
y si vemos lo que dice la Gemara, la halajá queda, porque hay un Ham que se llama Rabbi Nehorai. No quiero entrar en lujo de detalles en un foro abierto, es un tema, pero sin embargo la Torá lo ve muy normal y en el Talmud se habla muy abiertamente de este tema, pero dice Rabbi Nehorai, dice que pone muchas restricciones, dice que tiene que ser de esta manera, está prohibido tal y tal cosa, tal detalle hacer. Dicen los Jamim, Ambros Jamim, en alajá que dibrí Rabbi Nehorai, no es alajá como, no queda la conclusión así, sino todo lo que quieren hacer la pareja, mientras haya respeto, obviamente sin herir susceptibilidades, todo pueden hacer, el lenguaje que ellos encuentren, y no voy a entrar más en detalles, pero entonces miren qué curioso, porque ese Rabbi Nehorai dijo, Sahulim alajea sharet, me lo contaron esto los ángeles. ¿Y cómo puede los ser? Los Jamim dijeron, no queda el alajá como él. Entonces preguntaron, entonces, ¿cómo que los ángeles dijeron? Claro. Él quiso darle mucha importancia, énfasis en lo que dijo, y se refería, me lo dijeron los Jamim, que estaban envueltos con su talet de tefilín, parecían ángeles. Ok. Okay. Pero lo que digo, de paso, cuento eso lo que dice el Talmud. Pero queda muy claro que esa manera no cabe en la religión. Al contrario, mencioné la vez pasada que los invito a leerlo, el libro del Nachmanides, que fue un gran cabalista, un gran comentarista de la Torá, Data Kedushá se llama su visión de santidad, y habla al contrario, cómo no tiene que seducir, excitar, que es el que no puede llegar así, como dice en otro lugar, que hilo que faoshet, como si que ser así y venir y llegar. Entonces, tanto la imagen que da en esta serie como en aquella película Kadosh es absolutamente falsa, fuera... Y en contra de la Torá y en contra de la halajá, aparte. Sí, ¿no? Totalmente, no va con esos principios. Ok, Jajam, ok. Creo que nos quedan unos 10 minutitos y creo que va a ser suficiente para las perdón. Vi aquí una sobre este punto, ahorita la acabo de ver, que pregunta entonces cuál es la justificación de los ortodoxos para poner estas restricciones como la de la sábana. No hay justificación, no hay. Es ignorancia total. Me refiero... Y yo creo que no hay, Jajam, yo creo que es un mito eso, ¿no? Yo creo que no hay, bueno, no sé si habrá alguien que haga así o no, pero a lo mejor es un mito, a lo mejor ni siquiera es real. Sí, no, puede ser que algunos, mira, no quiero entrar en detalles tampoco, ser explícito, pero hay culturas y religiones o lo que sea que ven el sexo como algo prohibido. Entonces, con esas visiones, o que es nada más para procrear, entonces, como es nada más para procrear y está prohibido tener satisfacción, entonces por lo menos reducir con una sábana para que sea nada más para procrear. Pero en el judaísmo, que como mencioné la semana pasada, que hay dos preceptos, procrear y además dar placer y tener placer, entonces no cabe esa acción. Y el que la hace es absolutamente ignorante, con el perdón. Como dije, no estoy refiriéndome a alguien en particular, como dije antes, ni es la Shonará, ni ataco a nadie, ni tengo nada personal. Yo tengo mi obligación de explicar cuál es la visión de la Torah. Y si a alguien le queda el saco, que se lo ponga y que corrija ese error. Jajam, no dicen que salió por ahí esta shemua, vamos a decir, ¿cómo se dice? Este chisme de que se hace así por el tema del tzitzit, que los veían colgados. Sí, y que tienen... hay una versión, no lo quise contar porque está un poquito, que convivían gente religiosa con no religiosa en patios compartidos. Es una opinión, no sé si es cierta o no, pero lo cuento. Entonces no había lavadoras ni secadoras. La gente lavaba la ropa y la ponía a secar en el patio compartido. Entonces los vecinos decían, ¿por qué los religiosos tienen esa prenda que tiene un agujero en el medio, que es el tzitzit? Entonces hubo quien se le ocurrió que tal vez usan esas prendas, no sé. Pero bueno, no sé si sea cierto o no, pero ya. Ok, pasamos a la siguiente, Jajam. Hubo una pregunta y la voy a citar textual, ¿está bien? No son mis palabras, es palabras de la persona que lo escribió la semana pasada. Dice, por ser tan cerrados, no hay acceso entonces a la cultura, a la información y a la tecnología. ¿Qué opina de esto? Porque sí en la película se ve de que no puede estudiar canto, no puede estudiar música, no puede tener un celular abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Por ser, vamos a decir, tan como parece el nombre de la película, ultraortodoxos,
esto los aparta del mundo actual, de la vida real, donde no hay acceso entonces ni a la cultura, ni a la tecnología, ni a la información en términos generales. Ok, bueno, efectivamente sí hay mucha gente de esos grupos que se desconectan mucho de tecnología, pero quiero que quede muy claro. No, que si tampoco puedo extenderme porque tendría que entrar en los detalles que está correcto y que no está correcto. Obviamente que la religión no tiene nada contra la tecnología. Y de hecho, la tecnología no es mala. Ahorita no podríamos hacer este evento ni la gente no podría recibir clases de Torah ni nada si no usaríamos la tecnología. La tecnología, como el dinero y con muchas otras cosas más, son herramientas que se pueden usar para bien y se pueden usar para mal. Depende del libre albedrío de la persona cómo lo use. Ahora sí, hay un detalle que tiene su sentido y lo respeto, aunque yo no podría aplicarlo. Para los niños pequeños hoy en día el Internet sabemos también toda la basura que tiene y todo lo que puede orillar a decir, en todos los aspectos, desde pornografía hasta muchas otras cosas más. Entonces, violencia, apuestas, violencia, perdición. Falsos No. valores. ¿Se acuerda usted de Moishi en la serie? Estamos hablando de la serie. En el celular se la pasaba apostando y jugando en el casino, a lo mejor perdiendo Sí, todo. Bueno, todo. Y también, por otra parte, se puede hacer una comunicación, transmitir valores y hacer muchísimas cosas. Entonces, yo creo que tenemos que educar, aprender a tener control, pero entiendo quién a sus niños les priven que tengan acceso abierto al Internet, porque eso tiene todo. Sin embargo, las cosas con equilibrio. Hoy vivimos, son herramientas que dicen, no podemos, que dicen, hay gente que exagera y toda lo que es tecnología, la tecnología es algo muy útil, que lo usamos, sin eso no podemos sobrevivir. Yo sinceramente soy más de la idea que educar al control y tal vez en cierta edad, también ver que los papás que no estén viendo pornografía y demás, pero vuelvo a repetir, no nada más la tecnología, eso que dices de tocar música lo dije la vez pasada, de hecho nuestros grandes jamim en la historia eran grandes científicos, no podían opinar en el Talmud si no tenían conocimientos de todas las ciencias, es algo totalmente importante y necesario. Entonces, evitarles que no puedan ni tocar un instrumento musical, que no aprendan el inglés, que no conozcan, algunos no enseñan ni lo elemental, matemáticas y demás, es absolutamente erróneo. Okay. Sí. Ok, un riesgo que los puede llevar, eso hay que evaluarlo. Es respetable, es decir, usted va más por el camino de la educación, pero el que prefiere irse más a la segura y alejarse de eso porque entiende que para él es un riesgo y se conoce, pues estará en su derecho de hacerlo. Está en su derecho, depende de la edad del niño, yo lo que yo diría, como muchos hacen Israel también, limitar, por lo menos a cierta edad, limitar acceso a ciertas cosas. Bueno, ya cuando un joven es joven, ya tiene libre albedrío, ya no lo puedes controlar de por sí. Claro. Y hoy en día también quiero aclarar, hacer una observación más, una opinión personal. Son diferentes puntos de vista de cómo educar, pero yo creo que también que en este tema, la educación excesiva de censurar todo, que decir que no vean ni dibujito, ni un dibujo animado de una mujer, de todo, provoca una reacción adversa, que el niño se le despierta más el morbo y quiere conocer más, que será hay que educar de una educación sexual correcta, de valores, explicar los límites, lo que es correcto, lo que no, pero el encerrar, y ni es real, además que no es real. No es real porque hoy en día no se puede. Tampoco incitarlos y educarlos para que hagan, para que vayan. No, es decir, seguro al revés. No, porque también hay gente que dice para que crezcan, para que conozcan, para que se hagan. No. Hay que inculcarles los valores de tener alejamientos y restricciones y límites. No estoy hablando, porque no se confunda lo que estoy diciendo, no estoy hablando de permitirles ver imágenes negativas, para nada. Estoy hablando el exceso, decir,
un dibujito de una mujer, no veas ni el dibujito. Nada. No, porque entonces se le despierta más. Ver Claro. una imagen erótica Claro. o seguro que no, Ahí obviamente. porque despierta los impulsos y demás. Estoy hablando del extremo, el otro. Cuidado, igual no es real, Porque aunque si uno sale lo en quiera la caja hacer. de cereal una imagen, ¿no? Pues ya no pasa nada, ni hagas tema de eso, porque... No estoy hablando de vuelta de imágenes seductivas No. estoy hablando de la cara de Un una mujer, por dibujo. decir. Como Claro. en Israel llegaron hubo una foto de grandes líderes, estaba Angela Merkel y la censuraron la foto. Eso, y además un niño sale a la calle y ve a una mujer y ve su casa. Entonces es al revés, es despertar más el morbo. Me refiero a despertar el morbo. Entonces, Correcto. yo considero que esa no es la manera. Hay que tomar las medidas. Y por otra parte, quiero ser objetivo. Hoy en día estamos en una época de mucho libertinaje, mucha perversión, y hay que cuidar a nuestros hijos y sí ponerles límites, no mandarlos a cualquier lugar, buscar los límites de educación para que no se desvíen, y porque la tentación está a la vuelta de la esquina hoy en día. Entonces tenemos que educar con mucho énfasis para que tengan valores sólidos y cuidarse de todo eso. Pero por otra parte, para terminar con este punto, es el famoso chiste, ex chiste. Hace varios años era chiste, hoy ya es verdad, que el papá le dice a su hijito de 3, 4 años, ven hijito, que vamos a hablar de sexo. Dice, sí, papito, ¿qué quieres saber? Dice, ok, antes era chiste y hoy es lamentablemente, una realidad. no podemos negar, es una realidad que en cualquier lugar se enteran y saben, entonces hay que educarlos y darles los límites y los valores correctos. Jajam, son las 9 en punto de la noche, creo 10, que, las 10. digo las 10, perdón. Es que con esto del aislamiento uno no sabe ya ni dónde vive, pero sí, son las 10 en punto de la noche. Yo, para mi punto de vista, todas las preguntas principales, medulares, están puestas ya sobre la mesa, están bien respondidas, bien claras. Muchas felicitaciones por parte de la gente. Y bueno, solamente agradecerle, Jajam, y agradecer a la gente por su atención y por su sintonía en esta vía remota. Uy, yo vi una pregunta, bueno, ya, yo creo que la dejamos. Vi una pregunta que se repitió la semana pasada y ahorita, pero, híjoles, bueno, ya no alcanzamos, no vi sobre si la mujer puede cantar, vi que la hicieron, que la vez pasada. Sí. Bueno, ahí, ¿saben qué? Yo creo que vamos a dejarlo para una cosa, para explicarlo mejor, pero nada más un detalle de esa pregunta voy a responder. Creo ahí en la película, o en la serie, figura como que ella no podía cantar incluso frente a su abuelito. Ahí muestra eso, que dice que se evitaba, no tarareaba frente a su abuelito. ¿Tiene razón de ser? No, eso quiero aclarar que según la halajá, incluso el abuelito que se le puede besar y le puede tocar. Papás, abuelitos, no entra esos alejamientos. Hay unos alejamientos que hay que explicar su filosofía y a qué se refiere. Ya es muy tarde para eso, pero nada más hago esa aclaración, que ese detalle que demuestra no está fundamentado, es una tal vez de más o exageración, pero según la halajá, eso sí está permitido. Quiero hacer un cierre también a todo lo que hablamos. Sí faltaron muchas preguntas que nos alcanzaron, porque estuve viendo las preguntas que mandaron, que ya nos alcanzaron, el tiempo se fue, pero yo quiero tratar siempre de que quede clara las cosas y explicarlas bien, por eso a veces me tomo un poquito de tiempo. Pero quiero hacer un comentario ahorita porque hablé en algunos puntos muy enérgicos, que se lo hablé muy enérgicamente, y habrá gente que se puede sentir mal o enojar. Quiero que quede muy claro. Todo lo que dije está bien fundamentado. No pretendo ofender ni soy quien para juzgar a nadie ni atacar a nadie. Pero gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar la Torá y lo que respondí, todo puedo demostrar las fuentes claras que están en el Talmud, en nuestros sabios, en la Torá. Es decir, no dije nada de mi opinión personal al respecto.
Y si alguien, por decir, como esa persona que preguntó, bueno, esto es la Shonará, vuelvo a repetir, y estoy muy consciente de que no se puede hablar de una persona, y no solamente que no es la Shonará, sino que vuelvo a reiterar, esto y otras ideas más, lo que dije del sexo, todo eso son cosas que están absolutamente en nuestros principios. Lamentablemente, a veces por falta de conocimiento se pueden transmitir de otra manera las cosas o que se dé otra imagen como lo da esa serie y el resultado es que se pierde la belleza que tiene la Torá. Claro. Tenemos que estar orgullosos, de, como lo dije la semana pasada, del equilibrio que tiene, de los valores que tiene. Te dice, disfruta de las cosas, pero con valores, con sus límites, con su equilibrio. Entonces, al tener una imagen tan desvirtuada, yo mismo, cualquiera no se identificaría con la Torá, y como no se conocen las fuentes, entonces si no hago estas aclaraciones, no vengo a atacar a gente religiosa, a atacar ningún grupo, simplemente lo único que quiero hacer y pretendo y siento que lo debo hacer es explicar los valores verdaderos y cuál es la visión real de las fuentes, no cómo se transmite. Entonces, si alguien de lo que oyó se molestó, le pido disculpas, no pretendo ni pretendí, y no considero que nada de lo que dije debe provocar que alguien se sienta mal, porque no es ningún ataque personal a nadie ni a un grupo. Y si hablé de Bnei Brak, no hablo de todo Bnei Brak, muchísima gente respetó, o de cualquier lugar, pero estoy hablando de la gente que no respeta, que están haciendo mal, y lo reitero, y se debe ser advertencia para todos los demás que no cometan esos errores de esa visión fanática. Muchísimas gracias, Jajam. Gracias por todas sus respuestas. Gracias por la apertura. Gracias por su tiempo. Y créame que yo, Baruch Hashem, le agradezco a Kadosh Baruj Hu que me ha puesto en su camino y que lo conozco. Y yo puedo atestiguar de que todo lo que hace, todo lo que dice, como bien dice, no es personal, es completamente sin dolo, sin malas intenciones, sino todo lo contrario. Siempre es bien intencionado y, como usted siempre lo dice, con una obligación moral de querer permear la parte hermosa de nuestra Torá en la sociedad. Muchas gracias, Jajam, por todo. Buenas noches. Gracias a todos por su atención. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, Bezrat Hashem, esperen noticias, que pronto verán nuevas actividades y nuevos eventos aquí por Zoom con el Jajam, con un servidor. Ok. Yo creo que tal vez, Raúl, tengo una sugerencia. Tal vez programemos, lo vamos a anunciar, sobre esa pregunta que no pude terminar de contestar, del fanatismo, o más bien si la exageración es buena o es mala, cuándo aporta, cuándo protege, y terminamos de contestar algunas preguntas de aquí que están relacionadas con ese mismo tema, para no dejar, porque sí veo que llegaron algunas y varias que no se pudo terminar de responder. Ok, entonces que la gente se quede al pendiente para programar, vamos a programar una plática más, que estén pendientes, obviamente sí, vamos a llegar. Tal vez tercera parte y la respuesta a esa pregunta en particular. Bueno, ¿okay? Gracias, Jajam, le mando un abrazo a la distancia, abrazo y saludos para todos con mucho cariño. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bye. Bye.